Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos hoy, primer domingo de este mes de diciembre, en el que continúa nuestro peregrinar en este llamado Adviento, que es esa preparación para la venida de nuestro Salvador, la fecha en la que conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios. Acerquémonos a la escritura del Salmo 126, que nos va orientando en este segundo domingo de Adviento, en esa adoración que le tributaremos al Señor. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Señor, hoy caminamos en este peregrinar hacia ese momento en el que conmemoramos tu nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, celebrando, Señor, expectante, Señor, a ese nacimiento central en nuestra fe. Oramos que recibas esta expresión de nuestra adoración en este camino que vamos transitando, que recibas esta adoración como una expresión de adoración, de entrega, de rendición de nuestras vidas a ti, de reconocimiento de que tú eres el Señor y Salvador. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad
es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la fidelidad que tienes a cada uno de nosotros. Permite que hoy podamos gozarnos en ti, allí donde estás, en casa, con tu familia. Disfruta de estas alabanzas con el Señor. Exaltemos su nombre. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. ¡Aleluya! Grande y poderoso nuestro Dios. ¡Aleluya! Viene nuestro Señor. Gózate alabando al Rey de Reyes. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. Vamos juntos. En el cielo
Aleluya, declaramos que tú eres Señor y Salvador de toda la humanidad. Gracias, Jesús. Acercarnos a tu presencia y adorarte es el gozo entero de nuestro ser. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Salmo 126, versículo 3. Qué profundo gozo hay en el salmista cuando contempla lo que Dios ha hecho, la manera en cómo Dios ha obrado, el actuar del Señor, la misericordia de Dios, cómo los ha sustentado y sostenido hasta el día de hoy, aún en los momentos difíciles, críticos, de adversidad, de dolor, de angustia. Y por eso ahora el salmista se regocija en el Señor. Te invito para que también participemos de ese mismo gozo, en ese reconocimiento de cómo el Señor nos ha sustentado y sostenido hasta el día de hoy, en la abundancia, en la escasez, cómo nos ha mostrado su fidelidad, cómo ha sido fiel con nosotros, como esa expresión de su gracia, no como una recompensa, sino como una expresión de su gracia. Participemos de este momento de los diezmos y ofrendas, en ese reconocimiento de Él como dador. También que esta sea la oportunidad de contagiarnos de la alegría de dar, de participar de aquellas familias que hoy necesitan pan en su mesa y poder extender esa mano generosa que hoy se muestra y muestra el amor de Dios a nuestro prójimo. Oremos al Señor en gratitud, reconociendo esa bondad de Dios y también por esas familias que serán bendecidas por la canasta de amor. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas de honrarte, de juntos, Señor, con el salmista, alegrarnos por las grandes cosas que has hecho por nosotros, llenarnos de alegría por tus grandes bondades. Gracias, Señor. Hoy venimos, Señor, a presentar estos diezmos y ofrendas como una expresión de gratitud, de reconocimiento, de honra y alabanza a ti. Recibe esta expresión de nuestra adoración y oramos para que bendigas la canasta de amor y así también las familias que serán bendecidas a través de, Señor, de estos mercados que podrán ser entregados a las familias necesitadas. Gracias, Señor. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Venimos con gratitud ante tu presencia real. Agradecimiento pleno por tu amor inmenso y tu misericordia. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya.
adorarte con todo nuestro ser, Señor, y proclamar quién eres tú. Gracias, Señor, porque hermoso eres, precioso Jesús, por todo lo que has hecho por la humanidad entera, Jesús. Gracias. Seguimos celebrando, Dios, este tiempo de recogimiento, encontrarnos con el Salvador del mundo. Amén. En este camino de esperanza, donde nos acercamos a la conmemoración del Salvador, llegamos al segundo Adviento. Por eso nos disponemos a escuchar su palabra en Lucas 1:46 y dice así: Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Así encontramos entonces a María, que glorifica el nombre del Señor, glorifica a Dios con todo su ser. María se regocija en su Salvador, siente gran gozo, gran alegría. Se ve humilde, como humilde sierva ante el Todopoderoso, quien hace grandes cosas, y le alaba por su misericordia de generación en generación. María entonces postrada ante la voluntad de Dios, absolutamente. Invitación en estos tiempos difíciles, a hacer la voluntad del Salvador y vivir para su gloria. Por eso nos disponemos a orar. Allí donde estás, cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque en todo momento estás a nuestro lado. Te pedimos que dispongas, como María, un corazón humilde para buscarte, para servirte. Ayúdanos a entender y a escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y que seas tú ese motor de vida que nos aliente a llevar el Evangelio, a llevar tu palabra a quienes más lo necesitan. Hoy, Señor, con gozo en nuestros corazones, te exaltamos y te alabamos y te damos gracias por este mensaje, por esta palabra que atesoramos en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Continuamos en nuestra serie Los Oficios de Cristo. En este mes que celebramos la Navidad, estamos recordando la primera venida de nuestro Señor Jesús de forma corporal a esta tierra, quien con su acto de gracia nos ofrece salvación. Estamos entonces acercándonos a esos oficios de Cristo, que la Biblia nos va a mostrar y cómo la teología va a organizar y nos va a presentar aquellos oficios de Cristo. El domingo anterior hablamos del oficio de Cristo como profeta, el oficio profético de Cristo. Y hoy estaremos hablando del oficio del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Cristo como sacerdote. Quiero invitarle a que oremos al Señor. Demos gracias a Dios por su bondad, porque nos ha dado un sumo sacerdote perfecto, quien se compadece de nosotros, como lo dice Hebreos. Padre, en esta mañana te alabamos y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es aquel sacerdote eterno, aquel sacerdote perfecto, quien nos da vida por su propio sacrificio, quien no se valió de animales para presentar un sacrificio ante ti, sino que se presentó a sí mismo como aquel sacrificio perfecto que nos limpiaría de todo pecado. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, oh Dios. Amén y amén. Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es un sumo sacerdote? Es un sacerdote, un representante de los hombres ante Dios. Su propósito es realizar tareas de mediación, ofrecer sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Es un maestro de la ley, alguien que ha sido llamado de parte de Dios
para cumplir o para ejercer este ministerio, para realizar la tarea de representar a los hombres delante de Dios y mediar por ellos ante Dios. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16, dice lo siguiente: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesús es el sacerdote perfecto, ya que Él no ofreció víctimas por nuestros pecados, sino que Él mismo se ofreció al Padre como víctima por nuestros pecados una vez y para siempre. Él es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote. No se valió de animales como víctimas para el sacrificio. Él fue el sacrificio. Jesús, el sumo sacerdote eterno, el sumo sacerdote que ha venido de parte de Dios como propiciación para nuestros pecados. Y es que el Antiguo Testamento nos va a mostrar cómo Dios llamó a la nación de Israel para que ellos fueran sacerdotes. La nación de Israel había sido señalada por Dios para ser un reino de sacerdotes para el servicio de Dios. Nos dice Éxodo capítulo 19, versículo 6 de la siguiente manera: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. La versión lenguaje actual dice el mismo texto de la siguiente manera: ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Serán mis sacerdotes, dice el Señor, para todo el mundo, para mediar ante las naciones. Esa era la misión que Dios le había dado al pueblo de Israel una vez los saca de Egipto. Que este pueblo iba a ministrar de parte de Dios al mundo entero esa gracia, esa generosidad de Dios. Iba a mediar, iba a ser ese modelo, iban a ser esos intercesores delante de Dios en favor de los pueblos que no conocían a Dios, buscando que estos pueblos se acercaran al Dios verdadero. Pero también podemos observar cómo ellos renuncian a esta asignación dada por Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice: luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, decide renunciar a esa consigna, a esa asignación sagrada de presentarse delante de Dios para interceder por las otras naciones, por los otros pueblos que andaban sin Dios, sin ley en este mundo. Renunciaron a ser esos ministros sagrados, esos ministros santos. Pero vemos cómo entonces Dios señala ahora de entre todo el pueblo. Dios selecciona y señala a Aarón y a su familia para que sean sus sacerdotes, y estos cumplan el propósito de comparecer ante Dios, de interceder ante Dios por el pueblo, porque el pueblo necesitaba sacerdotes, porque el pueblo necesitaba guía espiritual, porque el pueblo necesitaba a alguien que se compadeciera, a alguien que intercediera, a alguien que estuviera allí para hacer propiciación por sus pecados.
alguien que hiciera esa tarea mediadora entre el Dios supremo y un pueblo que camina constantemente al pecado. De allí que Dios entonces llama a Aarón y a su familia para que ellos puedan realizar esta tarea. Vamos a encontrarnos que la Escritura va a decir que Dios le dice a Moisés: haz que comparezca ante mí tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazles a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le conferirán honra y dignidad. Dios llama, selecciona, ya que la nación entera no quieren comparecer delante de Dios porque les da miedo, porque les temen morir ante la santidad de Dios por su misma condición de pecado. Dios tiene que seleccionar a alguien que sea el representante de parte de ellos, que sea ese representante que va a estar allí intercediendo. Llama a Aarón, pero este sacerdocio de Aarón no es totalmente perfecto como el que Dios va a desear, como el que Dios quiere. Todo esto es sombra de lo que había de venir. El sacerdocio arónico o de los levitas tenían como función cada mañana, todos los días, estar presentando continuamente plegarias, oraciones, sacrificios de expiación por los pecados del pueblo y también por los pecados de los mismos sacerdotes. Esto venía a ser sombra de lo que había de venir, de lo perfecto que había de venir. Era un sacerdocio que estaba limitado por la condición de los mismos hombres que representaban a su pueblo. No era el sacerdocio perfecto como el que había de venir. Y ese sacerdocio perfecto es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, no un sacerdote, el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. Hasta que Cristo viniera para cumplir su ministerio con la ofrenda de sí mismo, la ofrenda perfecta, la ofrenda sin tacha, la ofrenda que no tenía nada que rechazársele, la ofrenda que realmente quitaría una vez y para siempre los pecados de la humanidad. Si miramos el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, los pecados eran solo cubiertos de manera parcial. Todos los días se debían repetir los mismos sacrificios. Y con estos sacrificios se cubrían los pecados, no se quitaban los pecados. Pero Cristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, de quien el salmista David de manera profética puede anunciar en el Salmo 110, versículo del 1 al 4, puede ver y puede profetizar de Jesucristo como el sumo sacerdote, levantado según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según el sacerdocio de Aarón imperfecto, sino según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio de Aarón era sombra del sacerdocio perfecto que hoy vemos en Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Cuando éramos incapaces de salvarnos, cuando estábamos perdidos, el sumo sacerdote viene a ser el sacrificio perfecto y no usa a otro como el sacerdocio según el orden de Aarón. Utilizaba a otro como víctima, utilizaba animales como víctima. El sacerdocio perfecto de Cristo no coloca a otro como víctima. Él es la víctima del sacrificio. Hebreos capítulo 9 versículo 28
En la Nueva Traducción Viviente dice: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Mire lo que Cristo, el sumo sacerdote eterno y perfecto, hace. Él vino una sola vez, entra al lugar santísimo una sola vez y para siempre, ofreciendo no víctimas de animales, sino su propio cuerpo y su propia sangre como expiación perfecta por nuestros pecados. Y quita nuestros pecados una vez y para siempre. Y ese mismo Cristo que se ofrece como sacrificio una vez y para siempre, nos va a decir el escritor de Hebreos que Él vendrá. Y no vendrá para encargarse de los pecados, sino trayendo salvación para todos aquellos que han confiado en Él, en su sacrificio, y anhelan y aman y esperan su gloriosa venida. Jesús es el sumo sacerdote fiel, misericordioso, al servicio de Dios. Nos va a decir Hebreos en el capítulo 2, versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Él es el sumo sacerdote, fiel a aquel que lo llamó para que fuera sacerdote, fiel a su ministerio, fiel a ese propósito eterno de Dios, fiel a su llamado, fiel a su asignación y misericordioso para con aquellos que representaría la humanidad, su pueblo, sus hermanos. En Cristo tenemos entonces alguien, un sacerdote que nos entiende, va a decir el pasaje, dice el texto. Él que fue sometido a todo, que también fue tentado en todo, en nada pecó. Él que participó de este mismo cuerpo, de esta misma carne, pero se pudo resistir al pecado, pudo mantenerse en su fidelidad a Dios, en su fidelidad al propósito. Él se puede compadecer de nosotros. Él es el sumo sacerdote fiel al que lo llamó, al que lo asignó, y misericordioso para con los que está representando, para tenerles compasión, para tenerles misericordia. Jesús es el sumo sacerdote fiel y misericordioso que está al servicio de Dios. Él nos entiende muy bien. Él quita nuestros pecados. El Señor Jesús es descrito como un sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Nos lo va a describir en el capítulo 6, el escritor a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. El orden de Aarón era una división del sacerdocio que ofrecía sacrificios con sangre de animales, mientras que el orden de Melquisedec era una división del sacerdocio que ofrecía el pan y el vino. Como Melquisedec bendijo a Abraham ofreciéndole pan y vino, así Jesús bendice a su pueblo, bendijo a sus discípulos al ofrecerles pan y vino que representan su cuerpo y su sangre derramada por nuestros pecados. Jesús, el sacerdote, el sumo sacerdote que quita de una vez y para siempre el pecado de la humanidad, que puede limpiarnos de toda nuestra culpa. Y no tiene que presentarse cada día, no tiene que presentarse cada año como sacrificio. Él fue el sacrificio una vez, dice el texto, una vez y para siempre. Tan perfecto es que no es necesario que se repita.
tan perfecto es que aunque han pasado más de 2000 años de su propio sacrificio, su sacrificio sigue vigente. Y todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que lo miran a Él como su intercesor, como su abogado, como su sacerdote, como su sumo sacerdote, Cristo les representa e intercede ante el Padre por nosotros y le otorga su perdón de manera gratuita. Al confesar ante Él sus pecados, Cristo nos perdona. Podemos confiar en Él, podemos confiar plenamente en su sacrificio. Él quitó, Él no cubrió el pecado. La sangre de Cristo no cubre tus pecados. La sangre de Cristo te limpia de tus pecados. Es muy diferente. Mientras la sangre de los corderitos, mientras la sangre de los animales cubrían los pecados del pueblo, la sangre de Cristo limpia al hombre de todo pecado. Ahora nosotros, su pueblo, la iglesia del Señor, el pueblo que cree que ha sido perdonado, que sus pecados han sido perdonados y han sido expiados. Ahora ese pueblo, Dios los ha llamado con la primera consigna que tenía el pueblo, la nación de Israel cuando salió de Egipto: ser un reino de sacerdocio, ser un reino de sacerdote. Ahora nosotros podemos venir ante Él y recibir de parte de Él un ministerio sacerdotal que ha sido dado para todos los creyentes. Necesitamos entonces nosotros también asumir ese ministerio de todos los creyentes, de todos los santos, de todos los redimidos. Todos tenemos un ministerio, el cual Él nos ha dado, porque Él nos ha hecho, como dice su palabra, un linaje escogido. En Cristo todos los creyentes han sido constituidos un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes para Él, para gloria de Él, con un propósito, con un llamado. Y ese es el desafío que queremos hacerte en esta mañana y en esta Navidad. Que asumamos esa asignación que Dios nos ha dado. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él, así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía unos sacerdotes auxiliares que se encargaban de las tareas diarias en el templo, Cristo, nuestro sumo sacerdote, el sacerdote perfecto y eterno, te ha llamado a ti, mi hermano y hermana, tú que has sido redimido con la sangre de aquel que se sacrificó a sí mismo, te ha llamado para que asumamos ese ministerio que ha sido dado a todos los creyentes. Necesitamos hoy en nuestras iglesias hablar del ministerio de todos los creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, nos va a decir: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dios ha tenido misericordia de ti por medio de ese sacerdote, de ese sumo sacerdote fiel y misericordioso. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y ahora nos ha comisionado y nos ha asignado una tarea sacerdotal en nuestra familia, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Cumplamos nuestro ministerio en esta Navidad. Ahora que las familias se congregan en torno a una conmemoración tan importante para la cristiandad, es el momento, es el escenario perfecto para que nosotros como sacerdotes vayamos ante ellos a decirle que es el tiempo de reconciliación con Dios, que Navidad es reconciliación con Dios, que Navidad es amor desbordado de parte de Dios para el mundo que andaba en tinieblas.
Y que ese mundo que aún está en tiniebla necesita ver la verdadera luz, la luz de Cristo. El perdón, recibir ese perdón que viene de parte del cielo. Somos sacerdotes de parte de Dios para ministrar en un mundo que necesita a Dios. Así como nuestro sumo sacerdote, Él hizo la obra perfecta, el sacrificio perfecto. Ya nosotros no necesitamos hacer el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesús. Ahora nosotros necesitamos ministrar, llevar ese sacrificio que es Cristo, su obra redentora en la cruz, a ese mundo que necesita que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel Dios que los ha llamado con propósito. La misma tarea, la misma misión, la misma asignación que Dios le había dado al pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 19 y que el pueblo no asumió. Esa es la misma labor, la misma tarea que Dios nos ha asignado a la iglesia hoy. Llevar, ser sacerdotes para Él, para gloria de Él, fieles a Él y misericordiosos y compasivos con un pueblo que necesita de Dios, que necesita escuchar, recibir esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros, escuche esto, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos amó, aquel que nos redimió, nos perdonó y nos ha hecho un reino de sacerdotes para la gloria de Dios su Padre. A Él sea la gloria. Mis amados, tenemos una asignación dada por Dios. Tenemos una asignación dada por Dios. Actuemos, asumamos ese llamado que esta asignación nos ha hecho. Cristo es el sumo sacerdote eterno, perfecto y eterno. Y usted y yo hemos sido comisionados por el sumo sacerdote perfecto y eterno para que también ejecutemos una labor sacerdotal en la comunidad en la cual Él nos ha puesto. Que el Señor nos ayude, que nosotros, que usted y que yo podamos asumir nuestra tarea de ministrar, de ser representantes de ese pueblo que necesita escuchar, conocer las virtudes de aquel Dios bueno y misericordioso. Esta Navidad es el perfecto escenario para realizar nuestras tareas sacerdotales que Dios mismo nos ha asignado. Que el Señor me le bendiga. Quiero invitarle para que ahí donde está cierre sus ojos, incline su rostro y demos gracias al Señor por el sumo sacerdote que tenemos, por el sacerdote eterno y perfecto que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció el sacrificio perfecto, la víctima intachable, perfecta, verdaderamente santa, sana, que debía presentarse delante de Dios por el pueblo. Es el mismo Jesús. Él no se sirvió de otro sacrificio, no se sirvió de alguien más. Él es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote, y Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. A Él sea la gloria. A aquel que nos llamó para que también fuésemos sus sacerdotes, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Gracias, pastor, por la palabra del Señor. Y seguimos meditando en eso
en esos oficios que tratan de recoger esa reflexión que debemos hacer sobre qué es lo que Jesús como mediador viene a hacer por nosotros. Nos trae la palabra del Señor, y también hoy escuchábamos acerca de que en ese papel de mediador intercede y es el sacrificio para que nosotros podamos tener esa libertad y entrar delante del Padre en adoración. Que ese sea entonces lo que nos mueva hoy, la seguridad que nos mueve, el sacrificio que obró Cristo en favor nuestro. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Recuerde, estamos en este tiempo de Adviento, en esta preparación, en este acercamiento, en este caminar hacia la Navidad, en la que buscamos conmemorar esa encarnación del Señor. Que este sea un tiempo de familia, que sea un tiempo de edificación, de escuchar al Señor, de recogimiento, de reflexión, de mucha oración. No se levante del lugar donde está, comparta un café con los suyos y que sea este el momento para meditar qué es el llamado que el Señor les ha hecho. Nuestras congregaciones ya están abiertas para que todos los domingos nos estén acompañando de manera presencial, estén participando, y sea esta una oportunidad también de reintegrarnos a la iglesia ya de manera presencial. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús, que la bondad de Dios les dirija. Vuelves Dios, siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón. vuelves Dios, siempre fiel, En la oscuridad brillará su amor. vuelves Dios, siempre Fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. vuelves Dios, siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón. vuelves Dios, siempre fiel, En la oscuridad brillará su amor. vuelves Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Vuelves Dios, siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón. vuelves Dios, siempre fiel, En la oscuridad brillará su amor. vuelves Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, Y por la fe veo claramente, vuelves Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. vuelves Dios, siempre fiel, En la oscuridad brillará su amor. vuelves Dios, siempre fiel. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la fidelidad que tienes a cada uno de nosotros. Permite que hoy podamos gozarnos en ti, allí donde estás, en casa, con tu familia. Disfruta de estas alabanzas con el Señor. Exaltemos su nombre. Vuelves Dios, siempre fiel,